¿Sí? Sí, sí. Excepcionalmente dura, sí. ¿Y cómo se hace cambiar para que sea así? Creo que una de las excepcionalmente modificaciones previstas en el nuevo Código Penal es la de la prisión permanente revisable, prácticamente una especie de cadena perpetua, para los crímenes especialmente execrables. Yo creo que la prisión tiene un papel que es que puede ser el de intentar pues, reeducar, el de integrar, el de ser capaces de transformar a unas personas que... Fenomenal. Pero hay una serie de crímenes que por su gravedad, por su crueldad, por su incidencia social, por su absoluta abyección, yo creo que pues, debemos entre todos, pues yo creo que en este caso, pues apoyar una reforma que pueda significar que aquellas personas que los han cometido pasen una buena parte de su vida en prisión. ¿La apoyaría usted esa reforma 902040177? ¿Cree que se debe reformar el Código Penal para que en casos excepcionales como los que estamos viendo últimamente la pena sea realmente fuerte? Señor Ferran. Yo creo que la verdad es que serviría de poco. Porque normalmente cuando se cometen delitos de esta magnitud y de esta forma, la persona que va a cometer ese delito previamente no hace un acto de reflexión pensándola que me va a caer encima, etcétera, etcétera. El otro día explicaba aquí Javier Nar que en algunos lugares donde se ha impuesto la pena de muerte, los delitos han continuado, o se practicaba la pena de muerte, o se ha quitado la pena de muerte, los delitos han continuado siendo los mismos. Otra cosa es que después, en el acto de hacer justicia, siempre hay un margen de actuación por parte del juez de interpretación de aplicar esa justicia en un grado más severo o en un grado menos severo. Pero piensen ustedes que normalmente el delincuente, antes de delinquir, a no ser que sea una persona que calcule si va a ser un robo, va a ser un hurto, que ya son tipo de raterillos de otra forma, cuando se llega a estos grados, a esta magnitud de barbarie, esa persona no está pensando lo que le va a caer encima, en absoluto. Un asesino en serie, una persona que mata sistemáticamente, que viola, descuartiza, no sé, y que mata a 10 personas, hasta hace muy pocos años en España, era lo mismo matar a una persona que a 20. Bueno, pero tú el caso del terrorismo, hemos vivido casos absolutamente repugnantes que repugnan a la razón de criminales, de psicópatas que han matado a 20, a 30 guardias civiles y que han cumplido 16 años de prisión. No, pero aquí hay elementos distintos. Me gustaría añadir, esto es distinto, ¿eh? Déjame ver, yo solo una cosa. Yo te estoy planteando, no que quede exime de toda culpa la persona que es un bárbaro en ese sentido, sino lo que te digo es que el juez tiene en la balanza, puede poner más peso, menos peso. Puede aplicar 6 años, puede aplicar 20 y tantos. Eso es lo que te estoy diciendo yo, que caiga el peso de la justicia duramente. Cuando la cosa sea realmente escandalosa, también hay una potestad del juez de decidir qué tipo de pena aplica una persona. Todos sabemos que los delitos se mueven siempre entre unas franjas, entre 3 y 5 años, entre 10 y 15, entre 10 y 20, etcétera. Pues esa potestad que tiene el juez es lo que yo creo que tenemos que usar, porque está legislado. Precisamente la reforma que presentó el viernes pasado el ministro Gallardón, tras el Consejo de Ministros, apunta a que este tipo de ilícitos penales van a tener, si el proyecto al final se convierte en ley, una condena de entre 25 y 35 años de prisión. Hablamos de homicidios especialmente reprobables en los cuales puede ser víctimas menores de 16 años, delitos relacionados con el terrorismo, delitos relacionados con agresiones sexuales especialmente sangrantes. A partir de aquí, precisamente lo que pretende esa reforma, que además ha sido avalada por el Consejo de Estado e incluso a nivel europeo también es así, es introducir ese concepto de prisión permanente revisable, que lo que habilitará es precisamente la comprobación de que esas personas se han rehabilitado una vez que cumplan un máximo de esas condenas, que, como digo, la reforma apunta entre 25 y 35 años, para que realmente esa rehabilitación sea efectiva, sea eficaz. Porque lo que no puede ser es que hayamos asistido a crímenes tan execrables en España, y muchas veces, y lo quiero decir con el Código Penal actual, el homicidio en el Código Penal tiene una horquilla penológica entre los 10 y 15 años de prisión, y el asesinato, que es un homicidio agravado, entre 15 y 20 años de prisión. ¿Cuántos se cumplen efectivamente al final? Eso es lo que efectivamente hay que años? Hay que evitar. ¿Cuántos años? Es que al final, hay que evitar. Matar a una persona, hay que evitar. A veces con casos de extrema crueldad, puede salir por 10, 12 años. Es así. Hay que entender las familias. Y otra cosa que hay que revisar, por ejemplo, la ley del menor. El sistema, mucho. En el caso de penas, se fundamenta en el papel de la reinserción. Cosa que es lógica en determinados tipos de delito,
¿vale? Es decir, pues otra propiedad. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. En el momento que tú pasas y pierdes la libertad y dependes de la administración, es lógico que la administración intente darte una segunda oportunidad, una tercera oportunidad para que tú te reinsertes a la sociedad, porque por tu situación socioeconómica, por lo que sea, por multitud de casos, porque uno a veces comete errores y uno tiene que tener una segunda oportunidad. Pero hay circunstancias donde esa segunda oportunidad no vale. No vale. Es decir, no vale. No vale, ¿por qué? Porque después está otra cosa que es la justicia. La justicia. Y no es la redención del pecado o del mal, pero sí la satisfacción de las familias, de aquellos que quedan, de aquel que ha cometido un delito de extrema crueldad, pague. Sí, es así, es así. Pero claro, dice, yo siempre, mira, yo me acuerdo perfectamente de una viñeta del Roto, cuando en España se mataba ETA casi cada día a personas, que había un señor que decía, por el acercamiento de los presos, y había otro lado que decía, y por la resurrección de los muertos. Los muertos no resucitan. Las personas que han sido asesinadas con una crueldad sin límites no resucitan. Las personas que han sido maltratadas no resucitan. En cambio, aquellos que lo han provocado van a tener derecho, alguien que ha matado a 25 personas con crueldad, alevosía, de reinsertarse socialmente. Yo personalmente, yo te digo, a veces no está bien decirlo, esto no es políticamente correcto. Yo personalmente considero que no. No, yo estoy de acuerdo, porque tiene que pagar su culpa. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque si no hay ese componente de asunción de la responsabilidad. El componente de un tío que te mata a 25 guardias civiles, 25 policías, o que te mata a 5 niñas, pero eso hay que hacerlo compatible. Mujeres, pero eso hay que hacerlo compatible, evidentemente, con el ordenamiento jurídico. Y quiero decir que esta reforma que Gallardón presenta es precisamente ir en esa dirección. Es decir, establecer lo que pueda ser algo parecido a la cadena perpetua, revisable. Y eso yo creo que ningún gobierno anterior, y evidentemente menos los gobiernos socialistas, se han atrevido nunca a hacer, precisamente porque coincido con Villarroya cuando hablaba del progresismo del salón. Pero también reconozcamos que yo creo que es un código penal de los más duros de Europa, ojo, Bueno, ya tenemos decirlo no se puede, digo porque el código penal español, que ha sufrido muchas, pero como decía Villarroya, eso va acompañado de cuál es el régimen penitenciario, cuál es la ejecución de la pena, efectivamente, tiene que ser cumplida. El señor Bárcenas, porque la justicia, todo el mundo que va a la cárcel dice que pero decirte que la justicia es falible, claro. Hay que intentar minimizar los fallos de la justicia, pero que se equivoca, lógicamente. Claro que se equivoca, como toda actividad humana. Toda actividad humana. Que hay que intentar que eso sea, evidentemente, porcentajes muy bajos y que tiene que haber mecanismos de control y de revisión. Hay recursos, de hecho. Claro, tiene que haberlos. Cuando hay errores judiciales. Pero bueno, yo creo que también en el caso de la persona que ha llamado, que es un tema muy complejo, creo que no era bien lo que estamos tratando en la mesa, que era simplemente si aquellas personas que cometían delitos de extrema gravedad tenían que cumplir o no íntegramente su condena y si eso tiene que ser revisable. Yo he conocido gente porque en mi condición de religioso pues he visitado alguna prisión y he ido a hablar con algunos de ellos y he conocido gente que ha entrado por causas importantes, sobre todo relacionadas con la droga, y después han salido de allí pues como gente que ha reconocido su culpa, su pena y ha reconducido su vida. Porque eso es una función fundamental que tiene el régimen penitenciario. Y otra cosa es si tenemos los medios suficientes y si realmente hay una verdadera voluntad de cumplir ese papel que es bueno para la sociedad. Es decir, si conseguimos, entre todos, la sociedad, aquellas personas que cometen un delito, pero mira, te digo un delito, somos capaces, de reinsertarla socialmente, es un beneficio para el conjunto de la sociedad. Está muy bien el discurso. Todo el mundo tiene derecho a ver una segunda oportunidad. Deja hablar un poco, Jordi. Cuando coges, que no sé, no os presentáis para España, siempre tampoco vayas igual, a que empezar para Villarroel. Está dolido por la pérdida de... Cada día coge a uno. Dejo al profesor Bernardos aquí el otro día, al pobre Cao. Cao le dejó. A ver, eso es su tiempo en eso. No, hoy te toca a ti, es decir, a ver, esto está muy bien en el discurso, pero mira, lo que no puede ser es, por ejemplo, dice, hombre, que los delitos pequeños. Mire, lo que no puede ser, por ejemplo, que en el metro de Barcelona o de Madrid o de las grandes ciudades detienen a un señor y resulta que lo han detenido 500 veces. Claro. Ese señor no se va a reinsertar porque su modus vivendi es robar las carteras en el metro a la gente. Pues entonces ese señor lo que no puede ser porque sea un furto y no llegue 300 euros o no llegue a 500 euros, tal como entra sale y al que le han robado esté 5 horas en comisaría poniendo la denuncia. Entonces ese señor, perdona, si se le coge,
ese señor que le metan 20 años en la cárcel. Pero 20 no, o 15, es igual. Porque de esa manera se acabará el rollo. Mira, hay que evitar la multa de estar en la calle de ese señor. Porque ese señor es su modo vivendi. Y los que atracan la joyería, 3/4 es lo mismo. Y los que atracan en las torres, estas casas que vemos que están apartadas de los pueblos, también. Son gente que su modo vivendi es ese. Y no se van a reinsertar porque viven de eso. Bueno, pero escucha, de eso. No quieren trabajar, ganan más. Eso hay que combatirlo, porque si no la seguridad ciudadana quiebra. En España existe la reincidencia como agravante. ¿Qué pasa? Espera un momento, espera. Todavía está más que no tenemos las bases de datos cruzadas de los diferentes juzgados y que muchas veces no se sabe que esa persona tiene 3, 4, 5, 6 o 10 o 500 causas. Segundo, claro que hay medidas para evitarlo. En algunos estados de Estados Unidos hay el 3 strikes and you are out. Es decir, tú cometes 3 hurtos menores, lo que quieras, pero el tercero, ¡pomba! Te caen 10 años. Sí, señor. Ya está. Si tú robas una bici, una cartera y tal, a la tercera vez que tú has cometido un hurto menor, te caen 10 años. Claro, aquí yo siempre he dicho, mira, en Estados Unidos no puede dejar las cosas en el coche. No, aquí no, ¿por qué? Porque si te detienen 400 veces y son 3... Esto es lo que no se puede. Cañas. Ya sé que gobernar es muy complicado y hablar es muy fácil. Yo lo que creo es que cuando un pensionista... Cuando hablamos de pensionistas en España, en la mayoría de ocasiones estamos hablando de pensiones realmente muy bajas. No voy a poner en un calificativo, muy bajas. En un país donde todo permanentemente está subiendo, cosa que también no deja de ser paradójica. Es un país donde no hay consumo, donde hay un desempleo terrible, donde... y sin embargo, el IPC sigue subiendo. La luz se ha multiplicado, o sea, no sé, el 100% en los últimos... El 80%. 80% en los últimos años. Donde todo sube, yo no sé, yo voy al mercado, Entonces a mí me dice, el IPC sube el 1 y pico. Digo, bueno, yo no lo sé, pero yo te puedo asegurar que el 1,5 no. En lo que los elementos de primera necesidad, en las cosas básicas que compra el ciudadano, no, ha subido bastante más. Entonces, cuando estamos en esta coyuntura, donde existe una cosa que es el Pacto de Toledo, que yo quiero recordarte que obligaba, en principio, había un compromiso político de equiparar la subida de las pensiones al IPC. Y te repito, el IPC ya está por debajo del incremento real en los gastos corrientes de los ciudadanos, pero como mínimo no había esa pérdida. Claro, el problema de los pensionistas es que si este año, yo siempre pongo, perdonad que sea un poco, si las cosas cuestan 100 este año y el año que viene 105 y uno cobra 100 y le suben a 101, el año siguiente, cuando suben de 105 a 110, a ti te subirán de 101 a 102. Es decir, cada vez uno va perdiendo poder adquisitivo. Y claro, cuando uno tiene una pensión de 2.000 euros, pues a lo mejor no es un problema. Pero cuando tiene una pensión de 400 euros, cuando le suben a uno la luz y el agua y el gas y el butano y la comida y el pan y la leche y los productos de primera necesidad, y te dicen, no, mira, es que... Y el mismo año han metido 50.000 millones de euros. Yo no he mirado los presupuestos, esto es el anteproyecto de momento. Sí, está yo hablo de los datos que han salido en prensa. Sí. Un 0,25 que es lineal, es lo mismo que cobres 2.000 euros de pensión que cobres 400 euros. Lineal. Claro, es que volvemos a decir siempre, es que en este país no aprendemos. Lineal. Es decir, yo estoy convencido de que aquellas personas que tengan una pensión de 1.500, 1.600, 1.800 euros, seguramente entenderían, y si no es así, pues mira, mala suerte, que subieran un 0,25, siempre y cuando a las personas que cobran una pensión de 400 euros les subieran el IPC, por ejemplo. Pueden ser las cosas progresivas, las podemos pensar con un poco de cabeza. Pero un pequeño apunte. 0,25 a todos, parece, quiero ver... Es que el ministro ha dicho que en el trámite parlamentario, o sea, no se ha cerrado categóricamente la posibilidad de que se revise. Perdón por el taco, pero a ver, yo... Bueno, se negociará. Pero cuando tú estás haciendo los anteproyectos, tiene un equipo... A ver, es que se ganan, ¿no? Porque claro... Claro, a ver, puede haber modificaciones parlamentarias, yo espero que algunas las haya. Seguro que sí. Vale, yo espero, por ejemplo, la progresividad, o sea, que no se le se le suba más a que menos pensión cobra. Habrá corrección. Sentido común. Pero yo insisto, o sea, aquí, cuando decía Montoro, me lo he apuntado, este será el presupuesto del crecimiento económico y creación de empleo. Mira, para que se pueda repartir más, el pastel tiene que ser más grande. Es decir, aquí estamos intentando repartir la miseria. Entonces, o este gobierno tiene como objetivo decidido ayudar, y digo ayudar, a la creación de empresas, facilitar la contratación, no solo el despido, sino la contratación,
permitir que las personas que tengan una idea puedan desarrollarla sin que les machaquen impuestos nada más empezar. Es decir, o somos capaces de entender que o hacemos más grande el pastel, o es que no va a haber. Y por mucho recorte que hagamos en pensiones, por mucho recorte que hagamos en desempleo, por mucho, cada vez vamos a ir a peor. Y la verdad es que todas las proyecciones que hace el Ministerio en ingresos, ninguno de ellos han cumplido. Entiendo que lo mejor para solucionar las pensiones de aquí a un futuro es crear trabajo, crear empleo. Por supuesto, es decir, cuando dicen, mira, ahora, por cada pensionista trabaja 1,9. Claro que tenemos problemas para pagar la pensión. Vayamos a 2,5. Pero es que Mira, yo creo que España está en una encrucijada. Está en una encrucijada. Y tiene que tomar decisiones. ¿Hacia dónde se encamina la sociedad? Hacia donde queramos que se encamine. Porque a veces siempre estamos pensando que toda la responsabilidad de hacia dónde va nuestro país o el futuro de nuestro país depende de los políticos, de los que nos gobiernan. Da igual el signo político, los partidos. La pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir el conjunto de ciudadanos? ¿Y qué esperamos de nuestro país? Y yo creo que en general esa encrucijada, esos caminos que se abren, a veces pueden dar un poco de miedo, podemos estar preocupados por lo que pueda venir, pero yo creo que es bueno. O sea, hemos pasado una época muy difícil, estamos todavía en una época muy difícil, y yo creo que es el momento de tomar decisiones hacia dónde queremos ir, como país. Y eso afecta a todo. Pero ¿hacia dónde queremos ir? Venga, ¿hacia dónde tenemos que ir? La pregunta es, ¿hacia dónde quieres ir tú, Jordi? ¿O hacia dónde queremos ir el conjunto de españoles? Yo no puedo hablar en nombre de todos los españoles. Me niego y siempre me he negado a que la gente hable en nombre de los españoles pensamos, los españoles queremos. es un buen principio eso. Yo creo que hay algunas personas que estoy convencido que son conscientes de que este país tiene que transformarse en muchos aspectos, políticos, económicos, sociales, culturales, de valores, y que estamos en un momento que, a pesar de la dificultad, es un momento donde creo que todos somos conscientes de que algo va mal. Y otra cosa es qué propuestas tenemos cada uno de nosotros, como ciudadanos, o qué nos gustaría que fuese nuestro país en el futuro. Yo estoy convencido de que todos querríamos que nuestro país fuera un país con una mejor democracia, que fuera un país donde las instituciones estuvieran al servicio de los ciudadanos, donde la economía, una economía productiva y moderna, permitiese a nuestro país crecer económicamente y permitir una mayor justicia social. Estoy convencido de que la mayoría de ciudadanos quieren sentirse más orgullosos de su país, quieren verse reconocidos en su país, quieren verse incorporados en el debate permanente de cuál es el futuro del país. Y también eso nos obliga a asumir responsabilidades a cada uno de nosotros. Este es un país que tiene que dejar, o tenemos que dejar de pensar qué harán los demás por nosotros y empezar a pensar que estamos nosotros dispuestos a hacer por cambiar las cosas. Yo cuando escucho, los políticos son todos muy malos, y es probable, no lo sé, no vamos a entrar en esto, no sé si es antipolítica, pero simplemente es constatado un hecho. La mayoría de los ciudadanos no tienen una buena opinión de sus políticos. Luego por algo será, seguramente algo hay. Pues entonces, a los ciudadanos lo que tenemos que decir es, pues oiga, empiecen a participar de la política más. ¿Es que la sociedad no llega en algunos aspectos? Pues participemos más activamente en los movimientos sociales. ¿Es que la economía de este país? Pues comprometamos más, seamos más exigentes como ciudadanos. Es decir, seamos conscientes de que hacia donde vaya el país va a depender en buena parte de lo que nosotros pongamos y de lo que exijamos. Y Villarroya, ¿no te acuerdas? ¿Seguro, señor Cañas? No, pero yo de todas formas... pues claro, es que estamos en un... Claro, no sé si es Kennedy. Es que Kennedy dejó cosas muy interesantes. Y a mí me parece muy interesante que de una vez por todas en nuestro país los ciudadanos nos empoderemos de nuestro país. ¿Usted no se da cuenta de lo que ha dicho antes el señor Villarroya? Que lo ha dicho muy clarito. Lo del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Es que yo no quiero hablar de partidos. No, pero que uno está esperando que el otro falle para ponerse. Ya, pero es que esa es la lógica política que a mí me parece terrible. Es decir, por eso cuando digo que tenemos que avanzar políticamente, democráticamente, es porque, entre otras cosas, a mí me gustaría, y no quiero hacer política aquí ahora, yo siempre te lo he dicho, no me gusta venir aquí a hacer política, me gusta hacer reflexión. A mí me encantaría, de verdad, que en nuestro país los grandes partidos estuviesen a la altura de los problemas y pensaran por alguna vez primero en la nación que no en sus intereses políticos. A mí me gustaría que en nuestro país, como pasó en Alemania en un momento muy complicado, a finales de los 90, a principios de los 2000, o incluso ahora, los dos grandes partidos decidiesen qué reformas necesita este país y vamos a estar dispuestos a sacrificarnos incluso electoralmente a la hora de adoptarlas. Me gustaría, acabo, sí. Me gustaría que hubiese lealtad, no con la política, sino con la nación y los ciudadanos. Es que eso es fundamental. Bueno, pues, una política demonio, de pues consenso. hay que ejercerlo. Bueno, pero eso es ejercerlo, no solo se tiene que pedir, Jordi, se tiene que ejercer. Pero precisamente eso es lo que tiene que trabajar, lo que tenemos que trabajar los políticos. Es decir, animar a que la gente se implique, lanzar mensajes de esperanza, de que la recuperación
puede venir, de que la crisis también es territorio de oportunidades, pero ¿cómo de que quieren tenemos los que cambiar de partidos a mentalidad. la gente? Pero no me interrumpa, Carlos. No, sí que tengo que interrumpir. Sí. ¿Cómo quieren los partidos políticos a la gente, al ciudadano? ¿Cómo lo quieren? Pero ¿cómo les vas a decir que se implique en política cuando estáis defendiendo lo indefendible por el caso Bárcenas? Por ejemplo, en vez de hacer un ejercicio de reflexión... No lleves el terreno a no lo quiero llevar, pero... a tu molino, porque bueno, entonces entramos en la dinámica habla de lo que tú quieras. del caso puntual. Sí, no, habla de lo que tú quieras. Déjame a mí ahora. Te voy a decir, mira, yo aquí en esta mesa, tú no has estado, pero yo aquí en esta mesa he dicho que era lamentable que la primera pregunta que le formulaba el señor Rubalcaba al presidente Rajoy en el inicio de las sesiones parlamentarias en septiembre, cuando el país está hecho unos zorros, lo primero que le preguntara fuera sobre Bárcenas. Bueno, pues perfecto. Perfecto. Pero, quiero decir que, a ver, que hay garbanzos negros ahí en todos los partidos. Coño, garbanzos. Y aquí una saca, ¿eh? Bueno, a ver, Jordi, si hablamos de tu partido también ha tenido problemas. Pues nada, claro, es que tú solo quieres hablar de los demás, pero del tuyo no. Tu partido también ha tenido problemas de falta de transparencia a la hora de presentar, por ejemplo, la financiación del mismo. Vete ya por ahí, hombre. Lo que pasa es que, claro, sois un partido que tenéis la implantación que tenéis. Es que, de verdad, y entonces no, pero oye, no te enfades. Mira, no me enfado, porque déjame que hable. Es que sois incorregibles. No. Lo que quiero decir es que no te puedes subir al pedestal. Sois incorregibles. Yo no me subo a ningún pedestal, hombre, pero lo haces uno por uno. Déjame que hable. A ver, tú lo que no puedes hacer es ponerte por encima del bien y del mal, invocar a Kennedy, es verdad, lo ha dicho con buen No, voy a invocar a Rajoy. No. Voy a invocar a Rajoy, que se pone como del Tancredo ahí de pie, a ver qué pasan los problemas y que vayan pasando los problemas. Hacemos esto. A ver, pero si entras en el terreno del chiste fácil, no llegas a ningún sitio. ¿Chiste fácil? Claro que sí. El chiste fácil no. Pero si se está hundiendo el país, hombre. Yo te digo, no, en absoluto. ¿Ves? ¿Que no? Has cambiado el discurso. Has sido ciclotímico. ¿Te hablo del tema territorial? Has sido ciclotímico. ¿Te hablo del tema territorial? Bueno, no, porque no nos dejan hablar aquí del tema territorial, ¿no? Sí, podéis hablar. Aquí hablamos del tema territorial, yo encantado. Precisamente ahora es momento de responsabilidad. Por eso digo, y es momento de responsabilidad. Lo que no puedes hacer es incendiarlo todo, Jordi. Y si quieres incendiarlo todo, asume las consecuencias. Si seré yo. No, pero con tu discurso sí. Con tu discurso sí, porque lo único que haces es poco menos que echar las culpas a los demás y no participar activamente, no ser proactivo y aportar soluciones. Entonces, a partir de aquí, si me dejas que lo explique, y yo soy muy respetuoso con tu intervención, exijo reciprocidad, te lo pediría, si eres correcto desde el punto de vista de lo que es el debate. Entonces, a partir de aquí, lo que te quiero decir, lógicamente, es que es importante que ahora, en este momento presente, haya una mayor implicación. Precisamente ahora no es momento ahora de bajar los brazos y de caer en la depresión como muchos pretenden. Yo lo único que espero es que en este país aquellos que nos dirigen o que quieren dirigirnos, aquellos que gobiernan o quieren gobernar, antepongan la nación, es decir, a los ciudadanos, porque una nación no son más que los ciudadanos que integran un país, antepongan los intereses del conjunto de los ciudadanos, es decir, de la nación, a sus intereses políticos de corto plazo, de ganar unas elecciones, porque si no son capaces de entender que en el momento que vive este país, la única forma de suturar, de recuperar la confianza de los ciudadanos es estar a la altura de sus expectativas. Y cuando tú le preguntas a los ciudadanos qué esperan, buscan acuerdos entre los partidos políticos, que lleguen a puntos de encuentro, que expliquen a los ciudadanos los sacrificios que hay que hacer, pero expliquen cuál es el recorrido y hacia dónde nos quieren llevar, y que cuál será el resultado de esos sacrificios que estamos haciendo, que sean capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos a los de los partidos. Y yo, desgraciadamente, considero que ese aprendizaje básico no se está haciendo. Y solo hay que escuchar las declaraciones de todos, ¿eh? Yo, si quieren, me incorporo ahí, si no, no tengo ningún problema. Si es que yo creo que los partidos tienen que ser, y deben volver a ser instrumentos al servicio de los ciudadanos. Y que cuando la situación está muy mal, cuando un barco se está hundiendo, quien no se dé cuenta que hay que arrimar todo el mundo el hombro, sacrificar sus propios intereses en beneficio del conjunto, es que no entiende, y es más, no se merece ser representante de los ciudadanos. Y después a veces uno se equivocará o acertará. Pero ante todo, lo que uno tiene que poner encima de la mesa es que el futuro nos lo estamos jugando ahora. Y que este país será aquello que seamos capaces de hacer ahora. Y cambiar unas lógicas políticas, cambiar una forma de entender, cambiarlo todo. Yo siempre lo digo, cambiar todo para que todo sea mejor. Sí, pero eso hay que empezar a hacer día a día. El problema es qué se quiere comunicar. Porque, mira, yo creo que todo el mundo es consciente de la dificultad que está viviendo el país. Es muy consciente porque ha tenido que hacer sacrificios a ciudadanos que no son los responsables de la situación. Pero al final yo creo que los ciudadanos siempre están por delante de aquellos que los representan. El problema es, primero, como bien decía Joan, es decir la verdad. No tratar a los ciudadanos como idiotas. Ni hacer vender una cosa por lo que no es. Pero después de una cuestión que es la equidad y el equilibrio. O sea, tú no le puedes pedir a un señor que cobra 400 euros al mes que se sacrifique, mientras a las grandes empresas de este país tú les permites pagar
20 puntos menos en el impuesto de sociedades. Porque no se explica. Sino una sociedad que no es equitativa no está. Claro, pero es que esa equidad, desgraciadamente, es la que no vemos. Es decir, porque es la reforma. Ya, bueno, la reforma. Mira, y la reforma fiscal se abordará el año que viene, 2014, la va a presentar el Gobierno. Pero yo creo que estas cosas requieren tiempo. La reforma fiscal va más allá de eso. Va yo de pienso una que es lógica. todo. Es una reforma global. Yo coincido contigo. Va de una lógica que creo que significa un cambio de paradigma, que necesita un cambio de paradigma. De verdad. ¿De qué es la política? Se necesita un cambio ya, señor Cañas, de verdad. Se necesita el no caer en esto que yo decía antes. No hay dinero. Ya lo sabemos que no hay dinero. Pues busquemos otras fórmulas, busquemos otras estrategias. Se necesita un cambio de mentalidad. Y punto, y se ha acabado. El cambio de mentalidad fundamental es que este país está en la obligación de crecer. Está en la obligación de tener un modelo económico eficiente y productivo. Incluso los propios trabajadores están haciendo sacrificios porque este país se está convirtiendo en un país competitivo a costa de los sueldos. A nada más. No está habiendo cambios estructurales, no está habiendo cambios ni objetivos políticos a medio plazo. Le decía muy bien antes Villarroya, cuando un país recorta en investigación y desarrollo, ¿a qué nos vamos a dedicar en los próximos años? Pues será uno de nuestros próximos temas.